Muy buenas, ¿qué tal están? Bienvenidos a Soy Cádiz, bienvenidos a 101 Televisión, lo prometido es deuda. Volvemos un día más a contarles cómo se encuentra nuestra provincia de Cádiz. En el programa del día de ayer le dedicamos en exclusiva la hora de programa a Elvira Lindo, a una gaditana que ha llevado la cultura a muchísimos rincones del mundo. Hoy le vamos a hablar de otro gaditano, de una persona también muy vinculada a las letras y que llevaba el nombre de la provincia por multitud de localidades. Le vamos a hablar de un jerezano insigne en el que se cumple y se está trabajando, por cierto, en el municipio gaditano de Jerez de la Frontera para conmemorar una fecha muy importante en torno a este escritor. Le estamos hablando de Caballero Bonal. Es una persona que no solo tiene una fundación a su nombre, sino también un centro educativo en Jerez de la Frontera. Alguien que se desvivió por el mundo de las letras y que está muy presente en el día a día de este municipio, de Jerez de la Frontera. Se está preparando ese centenario de su nacimiento que se conmemora en próximas fechas y que se trabaja de la mano conjunta por parte del Consistorio jerezano, del Ayuntamiento, presidido por María José García Pelayo y también junto a Josefa Parra, que es la directora de esta Fundación Caballero Bonal. Todo ello para conmemorar, como le decimos, esos 100 años del nacimiento de este escritor jerezano. Alguien que también se marchó de las fronteras de la provincia de Cádiz, pero que nunca olvidó sus raíces gaditanas. Y hoy lo vamos a homenajear de mano de la Diputación de Cádiz, que es precisamente quien ha organizado, ha editado, ha sacado y publicado un documental que vamos a ver a continuación y durante toda esta hora. No se lo pueden perder, no solo se va a desarrollar y desgranar su obra, sino también su trayectoria vital. Lo vamos a conocer de mano de la Diputación Provincial de Cádiz. Este es el documental de Caballero Bonal. Cada uno tiene una idea determinada del paraíso, su propia idea del paraíso. Y para mí el Edén ha sido Doñana. Lo más cerca que yo conozco del Edén es Doñana. La interioridad de Doñana. El mundo absolutamente salvaje en el sentido de no hollado por la mano del depredador. La primera vez que vio el mar fue aquí en Sanlúcar, porque tenía un tío, una tía aquí en el pueblo, y la banda, como dicen aquí, o sea, el coto, llevó a los niños 20 veces, y fue que teníamos un barquito, íbamos allí, y no, él era su lugar mítico. La Argónida es la configuración de un paisaje personal, medio soñado, medio inventado y medio real. Él, cuando está en Sanlúcar, en su casa nueva, pues abre la ventana de su despacho y ve la Argónida más allá de la desembocadura del río Guadalquivir, ¿no? Que es todo el coto de Doñana. Por supuesto que si visitamos el coto de Doñana no es la Argónida que refleja Caballero Bonal al pie de la letra, ¿no? En la Argónida, Caballero Bonal se puede ver como pez en el agua, porque es su verdadero habitáculo, ¿no? Él era un enamorado de Sanlúcar de Barrameda. Tuvo primero un piso en la propia Sanlúcar de Barrameda, donde pasaban temporadas, y después una casa entre Sanlúcar y Chipiona en la playa de Montijo. Sitio para él mágico, sitio para él privilegiado, sitio donde efectivamente situó su territorio sagrado, que es Argónida, podemos decir
el coto de Doñana, toda esa zona marismeña. La araucaria que crece en el jardín aloja entre sus lentas gradas basculantes un tropel bullicioso de pájaros oriundos de Argónida. Huéspedes obstinados comparecen cada mañana bajo un cielo incoloro y dejan en las vecindades incandescentes de la playa el sonido del tiempo y su justicia. Los veranos de mi infancia los pasaba con mi familia por alguna viña de los alrededores o por la vecina Sanlúcar. Recuerdo que eso era para mí un regalo impagable. Me encantaba montar a caballo y salir de excursión por los campos o por las playas próximas. Recuerdo que siempre estaba dispuesto a correr toda clase de peligros, ya fuesen reales o imaginarios. Sí, el coto siempre ha estado rodeado de peligros. Se han cernido sobre el coto una serie de acosos del contorno del coto, además. Cuando quisieron construir una carretera por la costa, con lo que las dunas móviles interrumpirían su ciclo absolutamente necesario para el equilibrio biológico de Doñana, las instalaciones eléctricas, el aprovechamiento indiscriminado de los acuíferos, la expansión agraria, las urbanizaciones que han hecho ahí en Matalascañas, etcétera, etcétera. Todo esto han sido peligros que han amenazado a Doñana. Pero Doñana ha sido más fuerte que el que ha intentado depredarla o destruirla. La naturaleza del coto de Doñana será siempre superior a todos los peligros y atentados a su integridad. Es utensilio extraño a la memoria. Evoco ahora lo que no he vivido. Una estirpe de nombres lentamente criollos resonando en las lindes prenatales. Esa es la abuela Obdulia y ese es mi padre, y esa es la casa familiar de Camagüey, a donde yo llegué una tarde crédula en busca de un ramal de mi autobiografía, y solo hallé la cerrazón, el vestigio remoto de un apellido apenas registrado en las municipales actas de la infidelidad. Su padre era de Camagüey. Y nació allí, lo que pasa que lo llevaron más o menos de jovencito a España y a Jerez. Su abuela Obdulia, que decía que, yo le decía, debía ser más o menos negra, a ver si nos sale un niño negro. Pero yo con el rubio que era, y él también, pues no me salió ningún niño negro. Todos rubios. No sabría o no podría hablar de Jerez sin hablar también un poco de mí mismo. No por nada, sino porque yo creo que la biografía privada va siempre muy unida de algún modo a la biografía de la ciudad en que uno ha vivido y ha recibido las primeras experiencias de la vida. Yo nací por aquí cerca, en la calle Caballero. La calle no era mía, claro. Y en una casa que ya nadie ha podido evitar que se convierta en un banco. Ya hace bastante tiempo que no vivo en Jerez. Creo que salí de aquí cuando tenía 20 años, de modo que han pasado ya demasiados años como para hacer un cálculo. Y solo suelo venir muy de tarde en tarde, camino de Sanlúcar, de paso. En Sanlúcar sí vivo cada vez más tiempo, como tú sabes. Cuando Caballero Bonal era joven, Jerez era una ciudad muy difícil de vivir, porque era una ciudad donde había unas clases sociales muy diversas, había caciquismo, había familias muy ricas que explotaban, ¿por qué no vamos a decir la verdad? Explotaban a personas que estaban por debajo, a los obreros. Y a él no le gustaba ese Jerez clasista, rancio, porque ya sabéis que Caballero Bonal siempre ha sido un hombre progresista, un hombre de izquierda y un hombre con un compromiso social fuerte. Entonces, cuando él era joven, no le gustaba el Jerez de entonces. Por eso, algunas cosas que él escribió no gustaron en Jerez. Y por eso había cierta lejanía entre la sociedad jerezana y Caballero Bonal,
No me atrevo a decir que fuera una persona no grata, pero muy grata no era en el Jerez de aquellos años. Por eso él se sintió tan feliz cuando de mayor vio el cambio en la sociedad jerezana. Y él mismo, en muchas charlas que dio y en muchas conversaciones, y por escrito también lo dijo, que se alegraba de que Jerez hubiera cambiado tanto para bien. Y por eso se alegraba de tener una fundación. Si Jerez hubiera sido el mismo Jerez de los años 50, de los años 60, yo creo que él no hubiera querido tener una fundación. Pero ya en los años 90 Jerez era otra cosa. Pregunta a un poeta por qué empezó a escribir, a un escritor en general. ¿Por qué empezó a escribir? Pues realmente no sabe qué contestar. O contesta generalidades de que, no sé. Pero yo lo tengo bastante claro. En mi casa de Jerez, en la pequeña biblioteca de mi casa familiar, encontré, un día cayó en mis manos una biografía de Espronceda de Narciso Alonso Cortés, un historiador de la literatura ya olvidado. Y la biografía era muy mediocre, pero yo me encontré con un personaje fascinante, que había hecho de todo. Era el prototipo del romántico. Como no podía imitarlo en tantas y tan fastuosas aventuras, pues me limité a lo más asequible, que era escribir poesía y llevar una vida licenciosa. Él se inicia la literatura a través del mar. Esas novelas de aventuras que a muchos nos ha introducido en la lectura, novelas de Salgari, de Conrad, de Julio Verne, etcétera, casi siempre vinculadas al mar, él empezó a leer este tipo de obras. El mar le subyugó, el mar que conoció por primera vez en Sanlúcar, por eso también su fijación con Sanlúcar desde la infancia. Y entonces él decidió estudiar la carrera de náutica y ser marino, y estudió toda la carrera en Cádiz, pero dejó una asignatura sin aprobar porque, bueno, contrajo la tuberculosis en el año 47, 48, y al final dejó una asignatura y no llegó a tener la carrera de náutica, porque lo que comprendió en aquella convalecencia cerca de la Cartuja de Jerez fue que más que el mar, a él lo que le interesaba era la literatura sobre el mar. Y entonces ya se dedicó a las letras, estudió filosofía y letras por libre en Sevilla, etcétera, etcétera. Bien, pero lo importante es que el mar es para él una de las realidades, una de las vivencias más trascendentes. En los años 80 decía que mucho más que escribir le gustaba navegar. Con un premio, precisamente con lo que ganó en un premio literario, se compró un pequeño velero y navegaba mucho por los litorales de Cádiz y la desembocadura del Guadalquivir, etcétera, etcétera. Fueron los años de amistad y de colaboración con el grupo de plateros de Cádiz. Carlos Edmundo y Caballero Bonal y yo. Pero el que más trabajó en la cuestión de public relations, como se dice ahora, fue Fernando Quiñones, naturalmente. Y yo creo que papeles de Son Armadans, en la época de Caballero Bonal, era la sensatez. En la época, digamos, que siguió a Caballero Bonal, era el ego de Camilo José Cela. Caballero Bonal no tenía de egocentrismo sino una frase que él decía y que yo creo que decía de coña, que es que él no estaba dotado para escribir mal. Él era una persona que a mí me pareció siempre atenta a los demás, pero no pasaba una. Pues mira, conocí a Pepe pues como el año 58 o algo así. No, si nos casamos en el 60, o sea que sería más o menos en el 58, en el puerto Pollensa, en Palma. Y nada, y ya empezó luego a llamar y a tal y cual y a salir cuando venía, porque él estaba trabajando en papeles, pero iba a Madrid mucho para las cosas de papeles. Y entonces
cada vez que iba a Palma me llamaba y empezábamos a salir. Él opinaba sobre Camilo que podía ser muy simpático y podía ser imposible. Y era así, exactamente. Pero según con quién, también Pepe podía ser así. Imposible con alguna gente que no le gustaba y entonces pues no le gustaba. O sea, es decir, eran dos escritores frente a frente, pero Pepe nunca se sobrepasó. Esa relación me parece que fue fructífera y respetuosa, como lo fue la relación de Pepa, que también trabajó con Camilo de Cela, con Cela y con todo el mundo que estaba a su alrededor. Pepa ha sido una admirable compañera y una admirable amiga de todos nosotros. Caballero Bonal siempre, al final, renegó también un poco de su generación. Él decía que no era una generación, sino un grupo, el grupo del 50, al que él perteneció. Porque como tal generación no englobaba sistemáticamente ni un gusto ni una manera de escribir con la que él se sintiera verdaderamente ilusionado, ¿no? Él decía siempre que pertenecía a ese grupo de 50 que fue a Coyure a hacerle un homenaje a Antonio Machado, pero que era un grupo de amigos. Traíamos una nueva actitud ante la vida, una nueva forma de vivir y de beber. La literatura en aquellos años era una literatura más bien empobrecida por las circunstancias políticas, la represión, la asfixia de la censura, y nosotros empezamos a inventar o a intentar una nueva forma de escribir, de ver la vida y de enfrentarnos a la situación política de aquellos años. Pero no estábamos casados todavía, la primera vez que fue Pepe a Collioure. Entonces él fue solo. Es que me acuerdo porque cuando murió Machado era mi cumpleaños. Entonces no me pareció bien que se fuera, pero bueno, se fue. Machado, sí, esto se miente más de la cuenta, por falta de fantasía también la verdad se inventa. Eso ha sido para mí un lema. Yo creo que la invención es fundamental en literatura, incluso en las memorias. Yo creo que las memorias también es un género de ficción. Los espacios vacíos, los olvidos, se llenan con la invención. Él estuvo en Colombia 2 años dando clases de historia de la literatura española y de poesía española también. Y ahí tuvo un hijo y ahí conoció a muchos escritores. Él, sin embargo, siempre ha dicho que América no le influyó para nada en su literatura, decía, ¿no? Porque en aquel tiempo escribió 2 días de septiembre, la novela que se desarrolla en Jerez, en Nueva Bodega, y Colombia no está presente por ningún lado, ¿no? Pero sin embargo, ahí escribe el primer poema, o uno de los poemas que ya van configurando el territorio de Argónida, ¿no? Este territorio imaginario, como la Comala de Rufo, como el Macondo de García Márquez, ¿no? Y todo todo aquello va configurando un mundo que luego se refleja en sus novelas posteriores y, por supuesto, en su poesía, ¿no? Allí me quedé en estado del niño, del mayor. Cogimos una casa cerca de la universitaria para que él estuviera cerca. Decían que era una ciudad tan violenta y tal. Yo no me enteré de eso. En general, que bebían mucho. Porque bebían mucho, yo creo que más que aquí. Entonces, o puede que yo no supiera muy bien lo que bebían aquí entonces. Yo me acuerdo cuando nos casamos que a Pepe le dijeron, Pepa, bebe. Y dice Pepe, pues sí bebe, pero se emborracha enseguida. O sea, sale muy barata. Y yo veía, bueno, los compañeros de Pepe de promoción, digamos, bebían muchísimo. Solícito el silencio
se desliza por la mesa nocturna, rebasa el irrisorio contenido del vaso. No beberé ya más hasta tan tarde. Otra vez soy el tiempo que me queda. Su estancia en Colombia, bajo mi punto de vista, enriqueció el lenguaje de José Manuel Caballero Bonal, por un lado, y por otro amplió su mirada hacia otros ámbitos que no era el nuestro solo y exclusivamente. Él empezó a escribir en El Espectador, lo cual hizo que el embajador que estaba allí, al principio nos invitó, ya luego cuando vio que Pepe escribía en El Espectador, dijo que no, que mejor no me invitaba. Bueno, y ya. Para Pepe la estancia en Colombia fue importante y su amistad con poetas como Cote o de escritores pues sirvió de puente. Nosotros miramos con atención desde sus ojos la literatura colombiana y él también creo que allí aprendió. Que le vino las cosas de su infancia, de su vida en Jerez, de tal, y empezó a escribir 2 de septiembre. Y lo escribió allí, lo mandó a la editorial desde allí, Seibarral, ¿no? El caballero Bonal de Colombia era un caballero Bonal muy joven todavía, con 30 y tantos años. Él siempre decía que España era muy gris en aquellos años, estamos hablando de principios de los 60. Y él estaba muy contento de dar clases en Colombia, de conocer nuevos ambientes, tanto estudiantiles como literarios. Y para él fue una experiencia vital que nunca pudo olvidar. De hecho, incluso en su habla, en su manera de expresarse, había mucho de Colombia. El ambiente político tirando a raro, conservadores y liberales. No, sí era violento. Al principio, luego ya las cosas cambian. Él bromeaba con eso de que había tenido 2 naufragios y de que había una ley no escrita donde decía que una persona que naufragara 3 veces se hacía eterna y que por eso él no quería volver a correr ese peligro. Él no le habría gustado ser inmortal. A él le habría gustado ser joven siempre, eso sí, pero inmortal, no. En el río Magdalena no me acuerdo de lo que naufragara, pero los escritores ya saben, se inventa lo que sea. Terminó el contrato y yo tenía muchas ganas de volver las cosas como son, por la familia, por todo. Fernando Quiñones vino a recogernos al aeropuerto y dice, nada, venite a casa a comer. Y Fernando tenía un piso en el piso de arriba de donde yo vivo ahora. Y nos llevó a su casa y yo dije, ay, qué piso. Dueño, otro más para comprar. Dice, me parece que queda uno en el segundo. Y ese que compramos. Y ya nos quedamos allí luego, viviendo en María Auxiliadora. Vivía Paco Brines y un pintor Blasco. Yo entonces vivía en la misma casa de Caballero Bonal en Madrid, en el ático, que era la misma de Fernando Quiñones. Y a él lo conocía de vista, de verlo en los bares, de verlo en el portal. Y él vivía en el segundo, apenas cogía el ascensor, pero un día coincidimos en el ascensor con varios vecinos y él se sintió un poco incómodo porque íbamos apretados, ¿no? Y le dije un verso de Descrédito del héroe, que es: ya no me queda sitio sino tiempo. Entonces él se volvió hacia mí y dice, ¿cómo te sabes eso? Y a raíz de ese verso comenzó nuestra historia. Nos hicimos amigos, ¿no? Estudié su obra y bueno, pues me parece que a partir de ese libro, es verdad que Caballero Bonal empieza a preocuparse de una manera más subrayada por el tiempo, el lenguaje, sobre todo el lenguaje.
Caballero Bonal, un largo viaje hacia la Argónida. Así es como se llama este documental que estamos viendo aquí en 101 Televisión Cádiz, en este magazine Soy Cádiz, como les decimos, hoy dedicado de manera exclusiva a José Manuel Caballero Bonal. En el día de ayer lo hacíamos a Elvira Lindo, hoy le toca a Caballero Bonal. Nosotros que vamos a continuar viendo ese documental, no se muevan, continúen con nosotros, pero tenemos que hacer un alto en el camino. Tenemos que marchar una publicidad, a revisar, repasar esos escaparates de aquellos comercios que apoyan esa televisión, como saben, provincial, y continuamos después de 13 minutitos de publicidad aquí en Soy Cádiz, en 101 Televisión, viendo, visionando y disfrutando de Caballero Bonal. Continuamos, no se muevan. Seguimos, regresamos de publicidad, seguimos aquí en 101 Televisión Cádiz, continuamos en este magazine Soy Cádiz. Hoy viernes, el primero de los diferentes que vamos a tener en este mes de diciembre. Le vamos a seguir hablando de Navidad en los diferentes programas que tenemos en esta casa, y a las puertas de un puente para disfrutar junto a los familiares y amigos. Pero hoy estamos disfrutando, estamos conociendo y recordando la figura de Caballero Bonal. Todo ello a través de un documental, Caballero Bonal, un largo viaje hacia la Argónida, que, bueno, pues editaba y también producía la Diputación Provincial de Cádiz. Estábamos repasando esa trayectoria, esa vida de Caballero Bonal. Nosotros que vamos a continuar en los próximos minutos visionando este documental de la Diputación Provincial de Cádiz, dedicado en exclusiva a Caballero Bonal. Para mí supuso una experiencia verdaderamente muy gratificante. Él era no solamente un aficionado, sino un apasionado del flamenco. Tuvo relación amistosa, profunda, con personajes muy destacados del flamenco, como Antonio Gades, por ejemplo. Para Antonio Gades le hizo la versión de Fuente Ovejuna, una de las obras últimas y de más éxito de Gades. Cuando José Manuel Caballero Bonal trabajaba para la Casa Ariola, grabó un disco, por ejemplo, a Sordera, Manuel Soto Sordera le hizo 4 discos. También fue muy amigo de Juan Peña el Lebrijano, que le hizo discos y letras para varios discos, porque José Manuel Caballero Bonal también escribió letras para muchos artistas flamencos. En fin, él tuvo una relación directa y muy cálida con el flamenco. Y creo que su obra dentro del flamenco, que escribió varios libros, como El baile flamenco, Luces y sombras del flamenco, creo que su obra, bajo mi punto de vista, más significativa y más destacada en el ámbito flamenco fue El archivo del cante flamenco. Para él fue también una experiencia muy importante. El archivo ha quedado ya como un referente histórico. Cuando se publicó fue verdaderamente algo muy importante, muy valorado, muy premiado, y también fue, y lo debo decir, la luz que encendió la idea de la serie de televisión española Rito Geografía del Cante, que a partir de los años 70, principios de los 70, hicimos Mario Gómez, Pedro Turbica y yo, porque lo que José Manuel Caballero Bonal pretendía es ir a los lugares donde efectivamente existía lo que él creía que era el flamenco auténtico y de verdad. Esa fue para mí la
obra dentro de lo mucho que hizo José Manuel Caballero Bonal con el flamenco, fue la más importante, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el primer disco de José Mercé, Bandera de Andalucía, las letras eran de José Manuel Caballero Bonal. La urgencia y la literatura se contradicen. El que tiene urgencia, el que tiene prisa por escribir, por publicar, nunca llegará a nada. Eso es la prisa en literatura es como un trabajo de carcoma. A mayor velocidad, más pronto sobreviene el derrumbamiento, ¿no? Pero hay momentos en la historia que sí exige una literatura de urgencia. Yo esto lo entiendo perfectamente. Por ejemplo, durante el franquismo, en la época más áspera del franquismo, tuvimos necesidad de escribir un poco poniendo nuestra obra al servicio de una causa, de una lucha por la libertad. Es decir, que yo justifico plenamente esa literatura que se hizo durante el franquismo, una literatura apresurada, seguramente bastante simplificada, pero que en el fondo tenía mucho sentido. Pero él tuvo problemas porque más o menos todo el mundo como él tenía problemas. Yo te diré que un libro que escribió, un artículo que escribió Fernando Quiñones, decía, sobre el flamenco, decía, como dice Caballero Bonal abajo, como dice Caballero Bonal en su libro o en su artículo, no sé qué, decía de un cantador o lo que sea. Bueno, pues esta cita la quitaron. Una cita sobre flamenco. O sea que es que estaban, yo qué sé. El ambiente político, digamos, sí lo viví porque es que, ¿te acuerdas de la reunión en Múnich? Bueno, pues después vinieron a casa. Claro que mi casa tampoco estaba señalada como que fuera antifranquista con cartel, pero vinieron y claro, no estaba señalada de ninguna forma. Además tenía la policía enfrente, que todavía hay. O sea que, y nada, se reunían, yo qué sé, un día estaba yo allí y llegó no sé qué amigo. Y le hice pasar a la salita de la tele y pasa por la sala y dice, este que está ahí es Carrillo, ¿no? Y digo, sí. Es que eran tiempos horrorosos. Yo me acuerdo, íbamos a un bar por la Puerta de Alcalá o así, a tomar café o lo que sea. Y siempre en la mesa de al lado había uno con pinta de policía, que era policía. Y sabía que nosotros íbamos tal día, pues tal día él iba. Y te daba una angustia de pensar, este señor debe estar escuchando todo lo que decimos, sabe Dios. Bueno, estaban los obreros del norte en huelga, de la minería, creo que era, o no sé cuál es. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer una manifestación nosotras, que somos 4 gatos. Pero todas mujeres de escritores o de gente de ese calibre. Y entonces quedamos en la Puerta del Sol, como lo sabían todo, porque yo decía, es que lo saben todo. Y entonces fueron recogiendo a todas, se ve que preguntaban, ¿tú qué haces aquí? Y tal. Y a mí me vinieron, yo es que estaba sola entonces, sentada en una parada de autobús, y dice, ¿usted qué hace aquí? Y digo, pues hemos venido, es que a mí me habían enseñado que no se miente. Entonces digo, es que vamos a apoyar a los obreros que están en huelga. Y dice, pero ya los obreros tendrán quien les defienda. Digo, pues más los defenderán si están en huelga. O sea que usted verá. Y me cogieron y me llevaron dentro. Ahora, es verdad que ninguna maltrato, ninguna nada. Me enviaron la agenda, vieron que todos eran de izquierda, dijo, más suerte. Nada. A mí me echaron, bueno, ya me dejaron salir a las 12 de la noche, pero Pepe se quedó. Y nada, y luego lo de Carabanchel, que fue con una reunión con Moreno Galván, de gente para hablar de sus cosas como es natural, pero como todo estaba prohibido, lo de reunirse, como contaba que decía, yo iba dando un paseo por el
¿cómo se llama? Por el Retiro, y me dice un guardia, dilúyanse. Y dice yo, me diluí. A Carabanchel entraba entonces casi todo el mundo, que era un poco, digamos, consciente de cuál era el enemigo mayor de un país, España, que había vivido no solo una guerra civil, sino una posguerra terrible. Caballero Bonal nunca se sintió, me parece, herido por la posguerra, sino más bien él sintió que la posguerra era un argumento contra el que luchar. Pues él la contaba con mucho humor. Yo recuerdo que cada vez que hablaba de la cárcel era como si él hubiera ido allí a hacer un reportaje. No me pareció nunca que él hablara de la cárcel como algo más allá de un castigo somero, no un castigo para siempre. Él sabía que iba a salir, igual que sabía que iba a salir Pepa. Andaba consiguiendo material, reuniendo material para el tercer tomo de mis memorias, que sería, el segundo termina con la muerte de Franco y la transición. Bueno, no llega a la muerte de Franco. Y a mí me gustaría tratar ahora la transición. Todo lo que supuso para mí ese cambio sustancial de la biografía de España y de mi biografía particular. Esos años fueron terribles para mí. Yo me acuerdo como realmente algo que parecía que se escapaba de las manos, que iba a sobrevenir un caos, que algo iba a ocurrir. Y luego la muerte de Franco en su cama, impune. Todos los crímenes cometidos durante el franquismo se olvidaron. Hubo ese decreto de la historia sin culpables. Borrón y cuenta nueva, el olvido. A mí eso siempre me ha parecido que ha conseguido algo que se pone de manifiesto. Yo lo veo, que es un franquismo latente, subterráneo, que todavía de cuando en cuando aflora. Eso es lo que yo pienso, y eso me gustaría escribirlo, pero no sé si voy a tener ganas. Compañero de viaje. No militó en ningún partido, por eso es que tampoco me parece el propio de dejar a ese rojo como si fuera, no sé, él nunca militó. Era amigo de todo el mundo, pero no, y era de ideas, pero no militó. Yo creo que su compromiso fue coherente, pensado tanto desde el punto de vista de su literatura como de su vida, de su biografía. Él de pronto toma conciencia de lo que significa una dictadura y desde un punto de vista ético pues se compromete con la lucha por las libertades y en ese sentido a mí me parece que fue coherente cuando apostó porque un compromiso político no derivara en una poesía de carácter panfletario, de carácter político repetidor de consignas y que siguiera su elaboración literaria y su imaginación como compañera, no sometida, sino creativa en la biografía y en la vida. Él se acercó al Partido Comunista cuando era el partido que estaba liderando la clandestinidad. Yo, en conversaciones con él, con Pepa, con algunos amigos de la época, pues me enteraba de que en su casa incluso se habían hecho reuniones clandestinas del partido, se había participado en la creación de movimientos culturales en contra de la dictadura, donde estaba la presencia del partido. Bueno, y después se mantuvo muy ético en movilizaciones en las que yo ya participé posteriormente a partir de los años 80 y su compañía, por ejemplo, en la lucha
contra la permanencia de España en la OTAN pues fue muy clara, o su participación en la reivindicación del derecho a la autonomía andaluza a la par que la autonomía catalana, o para hacer que la autonomía de Andalucía estuviese equiparada con las llamadas autonomías históricas. Yo creo que fue muy coherente, que quiso que su literatura fuese un testimonio de libertad sin someter la calidad a ningún tipo de consigna. Caballero Bonal se ha definido a sí mismo como un autor barroco, o por lo menos más como un autor barroco, como un autor amante del barroco. Barroco ya no como un movimiento literario o artístico, sino como una actitud en la vida, ¿no? Ahora se habla mucho de ese realismo plano, de esa simplificación, de que el novelista no tiene por qué acumular conocimientos o preocuparse por asuntos absolutamente artísticos, y no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el prosista es un artista y la literatura tiene que ser una obra de arte. Mis maestros en prosa, aparte de Valle Inclán, por hablar de España, y del Juan Ramón, prosista, que es magnífico, pues están más bien en Latinoamérica, empezando por Rulfo, Onetti, Borges, Carpentier, Lezama Lima. En fin, ahí hay tantos ejemplos magníficos de creadores de estilo. Góngora es absolutamente indispensable. El Góngora de las soledades, del Polifemo. Hay novelas que han quedado ya de José Manuel Caballero Bonal, como 2 días de septiembre, o como Ágata Ojo de Gato, que fueron novelas muy apreciadas, muy valoradas, y lo siguen siendo. José Manuel Caballero Bonal es uno de los grandes escritores de nuestro tiempo, y yo creo que queda para siempre, entre otras cosas porque José Manuel Caballero Bonal creó un lenguaje, creó una forma de escribir, creó no solamente un mundo, que también, naturalmente, sino sobre todo un lenguaje. Las memorias son un género de ficción si aprendemos a separar la palabra ficción de la palabra mentira. La literatura tiene que ver con la ficción, en las memorias se hace un relato, se vuelve al pasado, a la memoria familiar, a la infancia, y eso se articula para ir creando una personalidad. No se trata de un testimonio de un historiador o de un biógrafo ajeno, se trata de la construcción de un relato de un escritor que va encajando sus recuerdos, y en ese sentido no hay mentira, no hay falsificación de datos, pero sí hay el juego de la ficción para crear una historia que tenga un sentido, que tenga un destino narrativo, y de esa manera pues Pepe pensó su propia vida de acuerdo con su presente y fue articulándolo todo en sus viajes, en sus experiencias, en sus militancias, en sus procesos de escritura, para que todo desembocase en la personalidad que él era ya a partir de los años 70, 80. La memoria es fundamental. Para mí, yo siempre, si no tuviera memoria, no escribiría. Yo escribo acordándome de lo que he vivido y transformando esa vivencia a través de la propia escritura, del propio proceso creador. Últimamente, por edad, por escalafón, me ha correspondido pues esos premios nacionales que se otorgan, como digo, cuando uno llega a cierta edad, parece que te lo has merecido, aunque sea por constancia, ¿no? Entonces, pero estoy en esa situación ya de octogenario inminente, que es una frontera dificultosa, un estrecho dudoso. Estoy en esa situación de que si me dan un premio más, ya voy a tener muchísimos adversarios, o voy a desencadenar una animadversión general, de modo que no quiero más premios. Ya tengo bastantes y he conseguido lo que quería, más o menos, y a mi edad pues ya veré caer la tarde sentado en una butaca
me adormeceré en la chimenea, es decir, haré la vida de un jubilado. Independientemente del sentido del humor, Caballero Bonal nunca tuvo otro sentido. Por ejemplo, no tenía el sentido de la envidia, eso nunca lo tuvo. La academia a veces es la academia de los errores. A Caballero Bonal no le quisieron en la academia porque él era mejor que los académicos presentes. Pues yo no lo recuerdo, porque yo sé que en eso son cada uno tiene un voto. Ahora, podrías hacer, porque decían que era porque Cela no estaba por la labor. Yo no lo puedo corroborar porque no lo sé, pero o porque no había bastantes votos y punto. Hubiera gente que tenía más votos para entrar y ya está. El Cervantes también creo que estuvo nominado el año anterior, me parece. Pero no se salió. Y entonces ya al año siguiente llamaron y salió muy bien. Que el premio Cervantes me ha deparado la mayor satisfacción recibida en mi ya dilatado trayecto humano y literario. Se trata, por supuesto, de un motivo de orgullo muy especial y de un honor que va a acompañarme cada día como un estímulo inagotable en este ya sobrepasado arrabal de senectud. Afirmaba Pavese que la poesía es una forma de defensa contra las ofensas de la vida, y ese es para mí un veredicto inapelable. Siempre hay que defenderse con la palabra de quienes pretenden quitárnosla. Siempre hay que esgrimir esa palabra contra los desahucios de la razón. Pepe Caballero era un maestro, también tuvo mucha cercanía a los actos que hicimos de reivindicación de Rafael Alberti, a los homenajes a Rafael Alberti en Cádiz, en el puerto, y cuando yo empecé a venir a Rota, siguiendo un poco el camino de Felipe Benítez Reyes. A Almudena, mi mujer, le gustaba mucho la playa y yo busqué una playa donde poder, más que ir a bañarme, tomar copas y cervezas con los amigos, y vine a Rota y claro, Pepe era un punto de referencia fundamental, íbamos con mucha frecuencia a su casa. La Fundación Caballero Bonal se crea en los años 96-97, empieza esa idea, y parte desde el Ayuntamiento de Jerez, desde una serie de personas del Ayuntamiento que se interesan por la literatura y por la cultura y que piensan que la figura de Caballero Bonal no tiene suficiente arraigo en la ciudad de Jerez y que se merece tener un lugar propio. Pedro Pacheco fue una de las personas que más se interesaron por esta creación de la fundación, y a partir del año 2000 tuvimos ya una sede fija. Yo tuve la osadía de decir un día, de una televisión, que esta sede ahora era una casa sin su padre, jugando un poco con el título de su novela En la casa del padre. Bueno, pues sucedió una cosa casi espiritual, ¿no?, que nos dio un susto en aquel momento. Menos mal que había personas delante que pueden dar fe de que eso sucedió. Se abrieron puertas, se abrieron ventanas, porque él de alguna manera me estaba diciendo, esto no es la casa sin su padre, yo sigo aquí. Él efectivamente echaba de menos a los amigos que en los últimos años se le iban yendo. Y naturalmente me decía, comentando esta situación, que para él era un poco dura y triste, que se estaba quedando solo. Siempre repetía esa frase, me estoy quedando solo, cada vez más solo. Y efectivamente José Manuel ya murió con 94 años y la mayoría de sus amigos, o si no todos, y los de su generación,
se habían ido, habían fallecido, y él fue uno de los últimos. Y yo estaba en mi casa temiendo la noticia. Y la noticia me la dio Pepa. Y me dijo, ya. Nunca lo olvido. Nunca olvido esa entereza. La entereza de sus hijos, de su familia, de sus amigos. El homenaje que se le dio en el mar era el homenaje que Pepe se merecía. Tengo la sensación de que no ha muerto Pepe, que está en la casa. Y muchas veces voy a la casa y veo a Pepa, veo a sus hijos, y de alguna manera está Pepe. Cuando murió se veía venir. Yo ya lo veía tan mal que prefería que se muriera. Y entonces no es una cosa de un accidente que te quedas pensando qué es lo que pasa. No, esto ya vino con calma y ¿qué vamos a hacer? Es la ley de vida. Me queda poco futuro. Como he dicho alguna vez, se me ensancha el pasado y se me estrecha el futuro, ¿no? Y así finalizamos este magazine, el programa del día de hoy, hablando de José Manuel Caballero Bonal, hablando de este escritor insigne jerezano, por lo tanto, gaditano, que llevaba siempre el nombre de nuestra provincia de Cádiz por los diferentes rincones del panorama nacional e internacional. Nosotros que le ponemos el punto y final, como les digo, les emplazo al próximo programa, al próximo martes, el lunes festivo, tenemos puente, disfruten de nuestra provincia, de los diferentes actos y actividades que vamos a tener para disfrutar de los compases navideños que tenemos en cada rincón de nuestra provincia de Cádiz, de la mano de la cultura, literatura y también de la gastronomía. Lo dicho, nos vemos el próximo martes. Recuerden que tiene mucha más información, mucho más contenido de todo lo que ocurre en la provincia de Cádiz y también en Andalucía en nuestra página web y redes sociales. Que pasen un buen fin de semana, un buen puente, sean felices.